vamos a determinar para qué valores del tramo vamos a decir M en cuánto, en 7, ¿cierto? M en 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta ecuación de momento, tengo acá, que dice menos 3.58 más 49, el valor de X lo voy a reemplazar por 7. ¿Cuánto les va a dar? Esto les da un valor de 23 más 94. Si yo reemplazo este valor de X por 10, me va a dar 13.2 a 13,2. ¿Y qué pasa? La ecuación de corte es necesario. No es necesario porque no tengo ningún valor para X. Entonces siempre en el corte va a ser menos 3,58. Y después de tener esto, yo recién puedo decir tramo 3. Vamos a determinar el tramo 3. Lo primero que tenemos en este tramo es definir entre qué medidas, entre qué valores para X se mueve el tramo 3. ¿De acuerdo? El ejercicio original definimos que el tramo 3 va entre 10 y 12 metros, ¿cierto? Entonces, con respecto al tramo anterior, acuérdense que yo corté antes esta carga puntual. Entonces, como este tramo tenemos que avanzar, considera e incluye esta carga puntual. Lo primero que vamos a definir como esto es la distancia total de la viga, desde el punto A hacia el corte, como X. Después, ¿qué tenemos que determinar? Esta carga distribuida tiene esta fuerza resultante. Y habíamos determinado en la parte anterior que corresponde a 14 toneladas. Base por altura, ¿cierto? La base sabemos que es 7. ¿Y qué distancias conocidas tengo en este ejercicio? Yo sé que de aquí a acá, ¿cuánto? 3,5, ¿cierto? La base total, estos son 7 metros. Y otra distancia conocida que tengo es la distancia de aquí hasta esta carga puntual, ¿cierto? Que serían 10 metros. Entonces, si yo necesito determinar las distancias con respecto al punto que yo hice corte, esta distancia, ¿cuánto sería? Y yo sé que el total de esta viga es X, la distancia conocida, hasta 3 toneladas, esta fuerza puntual de 3 toneladas es 10, vamos a decir que esta distancia es X menos 10. Que esta distancia de acá, y vamos a definir como X menos ¿cuánto? Vamos a borrar esto, si no se ve muy desordenado. La distancia de acá hacia el corte, vamos a decir que es X menos 3,5. Entonces, por esta razón, al realizar el momento, fíjense que el momento siempre lo realizo en el punto donde corté. Voy
voy a tener en el momento mx, sumatoria de momentos, igual a 0, ¿cierto? Vamos a decir que más es la fuerza, ¿cierto? Esta fuerza de 3 toneladas por la distancia perpendicular x menos 10 más 14 x menos 3,5 menos 10,42 x. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Despejar el mx, ¿cierto? Esto me va a quedar mx más 3x menos 30 más 14x, 3,5 por 14 son menos 49, ¿cierto? Menos 10,42 x. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Qué pasa? Y ahora tengo que tomar los valores, las x con las x, los números con los números. Vamos a decir 3x más 14x menos 10,42x más 6,58, ¿cierto? Menos 79, y esto va a ser igual a 0. Entonces, mx va a ser igual, acuérdense que yo tengo que despejar el mx, menos 6,58, ¿por qué? X más 79, ¿cierto? Y si después hacemos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿qué vamos a decir en este ejercicio? Vamos a tener el corte, que es menos de X, ¿cierto? Y está hacia abajo, por esta razón es negativo, menos 3, que sería esta fuerza hacia abajo, menos 14, que es la resultante de la carga distribuida y también va hacia abajo, más 10,42. ¿Qué es el 10,42? Es la reacción que calculamos, ¿cierto? Va hacia arriba, por ende es positiva. En cambio, tengo que despejar el Bx y el Bx está negativo. Si lo paso hacia el lado derecho, es lo mismo que decir Bx va a ser igual a menos 6,58. Y aquí tengo la última ecuación. Y ahí tenemos las dos ecuaciones del tramo 3. La ecuación de Coulomb y la ecuación de momento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar M en 10 y M en 12, ¿cierto? Tenemos que determinar el B, pero el B es una constante. Entonces siempre va a ser menos 6,58, ¿cierto? No tengo ningún valor en X. M en 10, ¿cuánto va a dar? 13,2, ¿cierto? M en 12 va a dar 0. Y con esto termino todas las ecuaciones. O sea, si tengo, estamos en 6 ecuaciones.
está ahí. Tuvimos las ecuaciones de corte y momento del tramo 3 y sacamos los valores, ¿cierto? Después, ¿qué hice? Es una tabla resumen. Si se dan cuenta, el tramo 1, ecuación de momento, es esta que está acá, y la ecuación de corte es la que está acá. Así con cada tramo. Es como para ordenarlos un poco. Entonces, después de determinar las ecuaciones de todos los tramos, vamos a hacer un cuadro de resumen. Vamos a decir que en el tramo 1 vimos esta ecuación de momento y esta ecuación de acá, menos 2x más 10.42 en el corte. Vamos a hacer esto para cada tramo. Nosotros ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el gráfico de momento, ojo, que si yo grafico esto, sé que en el tramo 1, ¿entre qué va a ir? 0 y 7, ¿cierto? El tramo 2 va a ir entre 7 y 10, el tramo 3 va a ir entre 10 y 12. Si yo sé que entre 0 y 7 vamos a tener la ecuación cuadrática. El valor de A sería 1, ¿cierto? Sería menos 1 por x cuadrado. Por ende, al ser negativo, la concavidad de esta parábola es negativa. Dijimos que para m igual 0 va a ser 0, ¿cierto? Para m igual 7 va a ser 23.94. Este punto de acá va a ser 23.94. ¿Qué pasa? Dijimos que en 5.21, acá más o menos, 5, x igual 5.21, esta parábola es máxima. ¿Este valor cuánto va a ser? 27.13. En el tramo 2, dijimos que va desde 23.94, x igual 7, llega a 13.2. Después va desde 13.2 a 0. Ojo, pero si yo graficara, yo asumo que es positivo y esto es negativo, ¿cierto? Cada vez que grafiquemos, que hagamos el diagrama de momento, ¿qué pasa? Que el diagrama de momento es una deformación. La deformación que va a tener viga. Entonces, si yo la dibujo, vamos a asumir que abajo es positivo y que arriba es negativo. Entonces, por esa razón, este diagrama yo tengo que graficarlo al revés. Por eso yo siempre les recomiendo graficarlo normal y después dar vuelta al gráfico, así no se confunden. Entonces vamos a decir que esto va a ir acá, así, ¿cierto? Baja ahí, después llega a 0. Entonces el punto máximo aquí es 27,13. El punto de acá es 23,94. El punto de acá es 13,2. ¿Dónde es máximo? En 5.21. Este es el diagrama de momento. Este es el gráfico. Graficar las ecuaciones. Pero si yo quiero saber qué forma se deforma esta viga, la manera en la cual se va a deformar es de acuerdo a este gráfico de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Lo vamos a anotar acá. Diagrama de corte, ¿cierto? Y el diagrama de corte es normal. Diagrama de corte. Esto se hace
Vamos a decir que acá está el punto 0. Acá va a estar 7 metros. Acá vamos a tener 10 metros y acá vamos a tener 12 metros. Entonces yo sé que la primera ecuación es lineal, ¿cierto? Y el corte va de 0 a menos 3, algo. Así, ¿cierto? Y este punto, ¿dónde sería? Esto sería 5,21. Esto va desde 10,42 menos 3,58. Esto sería en el tramo 1. ¿Y qué pasa en el tramo 2? El corte es menos 3,58, ¿cierto? Es una constante. ¿Qué pasa en el tramo 3? En el tramo 3 dice que el corte es menos 6 algo. Entonces así aquí se produce un salto de la estructura. En el gráfico. Esto es menos 6,58. Esto es, este punto es menos 3,58. Entonces, de esa forma, yo sé que en el diagrama de corte esto es negativo y esto es positivo. Entonces, de esa forma voy a tener mi diagrama de corte y diagrama de momento. Recuerden que el diagrama de momento lo graficamos al revés.